Max Lucado se hizo un tatuaje y explotaron los comentarios. Unos aplaudieron, otros lo condenaron, pero muchos quedaron confundidos. ¿Es pecado lo que hizo? ¿Es libertad? ¿Está dando un mal ejemplo? Y una de las razones por las cuales esto genera tanto escándalo es por quién es Max Lucado. Max Lucado es uno de los escritores más conocidos, más famosos, ha tenido bestsellers, sus libros han impactado a muchísimas personas, escribe libros para niños y es uno de los maestros de la fe, maestros de la palabra, por lo menos que más ha impactado mi vida. Tiene una capacidad de mostrar la Biblia de una manera simple, clara y una capacidad de contar historias única. Lo que parecía algo personal reveló algo mucho más profundo. Una crisis en la iglesia sobre la gracia, el juicio y cómo leemos la Biblia. No vengo a defender ni atacar a nadie. Ese no es el propósito de este video. Llevo años estudiando la Biblia y pastoreando a personas reales. Y he visto cómo debates como este dividen y destruyen más de lo que edifican. Por eso la intención de este video no es ganar discusiones o un debate ni tratar de probar un punto, sino es para tratar de ver algo mucho más importante, algo mucho más profundo, algo mucho más peligroso que está en juego. No sé si alguna vez te has dado cuenta cómo reaccionamos los cristianos. Un solo post, una frase, una imagen y ya saltamos a juzgar a las personas. Nos sentimos mejores que ellos, nos sentimos más que ellos, más maduros, más espirituales. No sé qué es lo que nos entra. Es como si olvidáramos que detrás de cada postura, detrás de cada posición, hay una historia. Hay un proceso que esa persona está viviendo. Y a veces detrás de esa postura y detrás de esa historia hay una convicción profunda y muy sincera. Hoy no vamos a debatir si los tatuajes están bien o están mal. Vamos a ver algo mucho más importante. Vamos a ver por qué este tatuaje desató tanto escándalo. Las diferentes posiciones en la iglesia con referente a este tema. ¿Qué dice la Biblia acerca de temas como este? Y cómo vivir con una convicción firme sin olvidar la gracia. Max Lucado en su cuenta de Instagram personal publicó un tatuaje que se hizo como celebración de sus 50 años de cristiano. Y el tatuaje simplemente decía Tetelestai. Consumado es, con una escritura hermosa, con un testimonio, una historia de cómo Dios lo rescató. Es algo maravilloso, es algo hermoso. Pero solo bastó que publicara esa foto del tatuaje y se desató una tormenta de comentarios. Pero el tema en realidad no es el tatuaje, no se trata de la tinta. El tema es la tensión que hay entre libertad y legalismo. La tensión que hay entre diferentes generaciones dentro de la iglesia, la tensión que hay entre tradición y contexto. No es un asunto de tinta, no se trata de eso. Y cuando lees los comentarios, te invito a que vayas a verlos, no hay una conversación, hay una guerra constante, hay un ataque de unos contra otros. La verdad que no es muy agradable. Ahora, hay diferentes posturas en la iglesia acerca de los tatuajes, pero la iglesia no está dividida por rebeldía, sino por diferentes perspectivas, diferentes posturas que las personas tienen. Y quiero hablarte de las tres posturas más comunes. Están aquellos que condenan los tatuajes directamente. Los versículos que estas personas usan es Levíticos 19 y 1 Corintios 6. Estas personas dicen que ven el cuerpo como un templo y que ponerle tatuajes es como deshonrarlos, a pesar que en muchos templos por lo general pintan obras de arte por dentro. Y a veces me parece curioso porque estas personas hablan de su cuerpo como un templo, pero no cuidan su cuerpo en lo que comen o incluso en lo que ven o no hacen ejercicio. Pero bueno, eso es parte de otro tema. Está ese grupo. Está los que no lo promueven pero no lo condenan. Ellos usan Romanos capítulo 14 y 1 de Tesalonicenses 5. Estas personas dicen, ¿sabes qué? Yo no lo promuevo, no lo condeno, pero no lo hagas mucho porque por lo general el ejemplo no es muy bueno y lo que se tatúan no es muy bonito. Y están aquellos que lo ven como una expresión legítima de fe. Ellos enfatizan la libertad en Cristo y dicen que los tatuajes son un testimonio y un acto de gratitud. Lo más interesante de todo esto es que todos ellos usan casi siempre los mismos versículos para llegar a conclusiones diferentes. Y aquí lo que está en juego es nuestra hermenéutica. Hermenéutica es la palabra que se usa en la teología, el estudio de Dios, para referirse a la interpretación bíblica. Entonces lo que está en juego aquí es la manera en que interpretamos la Biblia. Y ya que estamos hablando de interpretación, entonces, ¿qué dice la Biblia en temas como este? Si ves, en la Biblia hay temas principales, los cuales son no negociables, como por ejemplo, la divinidad de Cristo, que Jesús es Dios, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados
sepultados y que resucitó al tercer día. Esos son temas esenciales. Otro tema esencial que no entra en debate, no entra en discusión, que no se puede negociar es la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esos son temas en los cuales no podemos movernos ni para un lado ni para el otro. Pero la Biblia tiene un montón de otros temas que se dan a la interpretación de cada persona y en realidad no son esenciales para nuestra salvación. Y los tatuajes es uno de estos temas. Ahora, quiero que veamos algo que dice la Biblia en uno de los pasajes que muchas personas usan acerca de los tatuajes. Uno lo interpreta hacia un lado y uno lo interpreta hacia el otro. Pero quiero que lo veamos juntos y está en Romanos capítulo 14. En el versículo 1, Pablo dice lo siguiente, dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Había una discusión en la iglesia en Roma acerca de qué debía comerse, qué comidas. Habían unas personas que eran no judíos que comían comida que era ofrecida a los dioses. Era comida más barata y ellos siempre la comían y decían, no, eso no tiene ningún problema, además es más barata y es buena comida. Y estaban los judíos que decían, eso no se puede hacer. Y había un gran debate en la iglesia acerca de comer comida ofrecida a los dioses o no. También había un debate acerca de qué día eran los días sagrados, que si era el sábado el día sagrado, que si era el domingo el día sagrado, y hay un debate acerca de esto. Y Pablo le dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Aquí lo que me parece curioso es que Pablo no aclara quién es el creyente débil en la fe y cuál es el creyente fuerte en la fe. Él no está diciendo que los judíos que no comen comida de dioses, ellos son fuertes, o que los gentiles que tienen la libertad de poderla comer porque saben que en Dios todas las cosas son redimidas. Él no dice que ni uno ni el otro son débiles o fuertes, sino que son interpretaciones de cada uno. Y luego dice algo. En el versículo 12 dice lo siguiente, dice, es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Sabes que tú tienes tu convicción y cada uno de nosotros va a tener que responder ante Dios de acuerdo a nuestra convicción. Y aquí nos va a dejar saber cuál es el cristiano fuerte y cuál es el cristiano débil. ¿Estás listo? Aquí dice, versículo 13. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse a vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Aquí lo que Pablo nos está enseñando es que el cristiano fuerte en la fe es el que tiene sus convicciones, pero no usa sus convicciones para hacer a otro tropezar. Es el cristiano que entiende lo que es bueno para él, que tal vez es diferente a lo que otra persona piensa que es bueno, pero no trata de imponer sus convicciones para hacer tropezar a la otra persona. Que la madurez no es imponer tu convicción, sino buscar unidad. Porque no se trata de quién tiene la razón, sino se trata de quién está actuando en amor. Ahora, pero yo tengo mis convicciones, Josué. La pregunta es cómo yo puedo vivir con mis convicciones firmes sin apagar la gracia. Tener convicciones claras es bueno, pero imponerlas sin amor, eso no es madurez, eso es orgullo. El creyente fuerte, el creyente maduro espiritualmente, no es el que impone sus convicciones, sino aquel que protege la unidad en Cristo en amor. Pablo dice, no hagas tropezar a tu hermano. La verdadera madurez espiritual no es saber cuándo hablar, sino más bien saber cuándo callar. Verdad sin gracia es crueldad y gracia sin verdad produce confusión. Y Jesús vino lleno de gracia y verdad y Él nos invitó a vivir en gracia y verdad, pero la gracia siempre está antes que la verdad. Porque yo tenga la libertad de poder escribir comentarios y poder atacar a una persona como Max Lucado, uno de los grandes pilares en la fe cristiana para muchas personas, simplemente porque no estoy de acuerdo con lo que se hizo en su cuerpo, porque mis convicciones sobre un tema que no es un tema que tiene que ver con salvación, que no es uno de esos temas indebatibles o no negociables en la doctrina cristiana, y simplemente atacarlo de esa manera, todo es lícito, pero no todo edifica, no es la manera correcta y ni siquiera es el lugar correcto. Si sentiste eso, tal vez lo que debías haber es orado por él, pero no escribir eso en los comentarios. Yo creo que eso revela algo muy grave que está en la iglesia hoy en día. Entonces, para recapitular, ¿qué aprendimos hoy? Que el escándalo en realidad no fue el tatuaje, sino la reacción. No es un asunto de la tinta, sino de la manera en que respondimos como iglesia. Que hay distintas posturas sobre temas como este, que son temas que no son de esos temas no negociables, sino son temas que se dan para interpretación y cada uno tiene su convicción y cada uno debe vivir de acuerdo a su convicción sin juzgar a los otros para no hacerlos tropezar. Lo otro que aprendimos es que la Biblia nos llama a no juzgar. La Biblia nos llama
a amar. Y que la verdadera madurez es proteger la unidad, no dividir. Que el creyente maduro, el creyente fuerte, no es el que gana discusiones, no es el que gana debates. Es el que ama a su hermano aun cuando no está de acuerdo con él. Ahora puede que tú digas, ok, ya entendí la parte del escándalo, pero todavía tengo preguntas en mi cabeza acerca de que si el tatuaje es de Dios o no, qué dice la Biblia, es pecado o no es pecado. Te invito a ver este video donde respondo a esa pregunta con contexto y con la Biblia abierta.